RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora. Se encuentra en Arequipa el ingeniero Isaac Martínez, es gerente de Autodema, Autoridad Autónoma de Majes. Qué gusto saludarlo, ingeniero Martínez. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Muy amable como siempre. Y igualmente, señor Hernández, gusto de saludarlo. Y estaba recordando que un 4 de noviembre, ya prácticamente un poco más de un año, estuvimos hablando de lo mismo y no hemos avanzado absolutamente nada. Muy por el contrario, hemos retrocedido, parece ser, ¿no? Sí, perfectamente hemos retrocedido. En ese momento estábamos hablando de la adenda 13, ¿no? Y ahora estamos hablando de una resolución del contrato, ¿no? De la concesionaria Angostura Siguas, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que se está enfrentando en este momento frente al proyecto? Mire, el problema es de que usted sabe que en todo contrato siempre hay causales de resolución. En todo contrato está estipulado que se puede resolver el contrato, pero por causales, no porque a alguien se le ocurre o porque alguien se descuida o elude su responsabilidad, como en el caso de los consejeros, y se hacen los muertitos y transcurre el tiempo y precisamente ocasiona que hayan estas causales, que se den las causales de resolución que son imputables a la entidad concedente, en este caso al gobierno regional. Ahora, hay voces discrepantes porque también señalan que hay responsabilidad de parte del concesionario, en este caso Angostura Siguas, y que también hay responsabilidad compartida del gobierno regional a través de los consejeros y también del gobierno central. Usted que conoce el tema, ¿hay esta responsabilidad compartida? Mire, el gobierno central, para comenzar, no tiene nada que ver porque es un proyecto regional, es un proyecto de la región Arequipa. En un momento, el ministro anterior, José Montenegro, intentó ayudarlos para que se haga un convenio y que pase al Ministerio de Agricultura, se ejecutaba la obra y después se le volvía a poner bajo la responsabilidad del gobierno regional. Pero los consejeros se opusieron tenazmente, indicando de que no querían que el proyecto se lo lleven a Lima y una serie de cosas, que el proyecto era de los arequipeños, pero al final ni los arequipeños no han dejado que ni los arequipeños no han podido ni que lo haga el gobierno central. De tal manera de que es un problema del gobierno regional. Ahora, que si tiene alguna responsabilidad o alguna culpabilidad el concesionario, es muy discutible. Fíjese, en este tipo de contratos, solamente con una causal el concesionario nos gana. ¿Cuál es esa causal? No hubo libre disponibilidad del terreno. No se le ha hecho entrega de los terrenos para que hagan el control respectivo y las obras. Estamos hablando de dos comunidades, Tarucamarca y Pusapusa. Entonces, con esa causal, cualquier contratista, en este caso concesionario, tiene las de ganar a la entidad licitante, porque va a decir, oye, ¿cómo quieres tú que te haga la obra si no me entregas el terreno para hacer la obra? Y esa es una cuestión elemental. En toda obra del Estado, eso lo señala la ley de contrataciones, primero tiene que haber libre disponibilidad del terreno antes de firmar el contrato. Ahora, ¿puede haber alguna solución en medio de toda esta disputa? Ir a una conciliación, para evitar que hacia adelante, porque todo parecería indicar que si no se llega a acuerdo, la concesionaria va a iniciar un proceso, naturalmente, de resarcimiento de daños al gobierno regional, ¿no? Sí, correcto. Ya va a iniciar un proceso arbitral. Ahora, con esta causal de falta de disponibilidad del terreno, se suma la otra causal importantísima, que es la falta de la firma de la adenda número 13. Ahora, ¿por qué reclama esto el contratista, el concesionario en este caso? Porque ya hace 4 años no se tomó la decisión de decirle al concesionario, oye, mira, lo que tú me estás reclamando no es procedente, por lo tanto, hazme el proyecto tal como estaba planificado, está bien bonito, y listo. Ahora, si el concesionario insistía, ahí tenía causal el gobierno regional de resolverle el contrato
al concesionario por causales. Pero si se demora 4 años y a la fecha, la última fecha que tuvo fue el 30 de diciembre, no 31 sino 30 de diciembre, indudablemente que tiene causal de resolución. Ahora, yo pienso que todavía habría opción de conversar una vez más. Mire, son 13 prórrogas sucesivas que se ha hecho simplemente por la falta de decisión de las autoridades del gobierno regional en aceptar la firma o no. Ha habido mucha confusión porque los consejeros piensan que van a firmar la adenda. Ellos no van a firmar nada. Ellos lo que hacen es autorizar para que el gobernador firme esta adenda. Más aún, considerando que a esta fecha ya tenemos una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, ha revisado toda la adenda 13, lo mismo ha hecho Proinversión y han emitido sus pronunciamientos favorables, y también la Contraloría. Pero usted sabe que la Contraloría no les va a decir, miren, siga usted haciendo la obra, no lo vamos a meter a la cárcel. Eso no lo dice la Contraloría. La Contraloría da recomendaciones que si no las cumplen se convierten en observaciones. Pero ya tienen toda la adenda 13 bastante revisada, incluyendo la supervisión especializada, que ahí tienen un buen punto de apoyo. Entonces es un temor que tienen ya que linda con la irresponsabilidad penal y administrativa. Los consejeros pueden ser denunciados penalmente y administrativamente por omisión de funciones. Imagínense, por un grupete de gente que piensa tonterías, no se va a dejar de hacer este gran proyecto que es desarrollo del sur y del Perú. Ahora, ayer la gobernadora regional encargada, Kimberly Gutiérrez, adelantaba que va a solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda dictar un decreto supremo que delegue a su persona para ver el tema de la adenda 13. ¿Esto es potestativo solamente del gobierno regional o puede intervenir en este caso también el gobierno central a través del Ministerio de Economía y Finanzas? Bueno, más que Economía y Finanzas sería ni siquiera decreto supremo, a eso ya demoraría mucho. Tendría que ser un decreto, no sé qué nombre tiene, ayer lo anoté por acá, no es un decreto supremo, y bueno, es una resolución suprema, esa es la palabra, resolución suprema, no decreto supremo, que lo firmaría el ministro de Agricultura en este caso, porque es parte del sector. Eso también podría hacerse, pero no es posible que tengamos que llegar a eso, pero yo creo que es una posibilidad, es una cuerda más que se nos presenta para que el proyecto se pueda realizar, y ahí no quedaría, por supuesto, que ya tendrían que hacerle un juicio, un proceso penal, como repito, y administrativo a los consejeros. Ahora, si cabe hacer una autocrítica para mirar hacia adelante, ¿qué es lo que ha fallado ahí? ¿Un exceso de aprovechamiento político? ¿Se ha descartado de lado el aspecto técnico y más de aprovechar lo político? Porque todo el mundo hablaba de Majesigua con una bandera política, ¿no? Pero el proyecto seguía ahí, inerte, ¿no? Sí, mire, es muy interesante porque han conjugado el aspecto técnico, político y también el aspecto legal. Fíjese, en cuanto a la legalidad, los consejeros no se acuerdan que es un contrato que se ha firmado en el 2010 y ahí no hay que discutir que si la parcela es muy grande o muy chiquita, no hay nada que discutir. El contrato está firmado y tal cual debería proseguir su trámite. Ya no había oportunidad, opción a que nadie quiera cambiar absolutamente nada. El gobierno nacional es quien ha autorizado a la gobernadora en ese entonces la firma de este contrato que ha sido el tubo en el 2015, porque el contrato fue firmado en el 2010. Entonces, hay una seriedad de por medio del país, del gobierno, y ya no cabía pues ninguna modificación, porque las consecuencias son las que estamos viendo, que ha transcurrido tanto el tiempo
hasta que el concesionario ha dicho, bueno, estos me están paseando 4 años y no tienen cuándo decidir, mejor resolvemos el contrato. Ahora hay que tener en cuenta que esta clase de contratos, aquí no hay empate, acá ganan o pierden. Acá no hay, mira, ¿sabes qué? Tú eres buena gente, lo resolvemos de mutuo acuerdo. Mire, aquí no hay mutuo acuerdo, acá hay causales, de una u otra parte. Lo que sí se puede hacer es llegar a un acuerdo para que no prosiga la caducidad de la concesión o la resolución del contrato de concesión, pero primero tendría que hacerse es firmar la adenda 13. Si no se firma la adenda 13, no hay ningún arreglo. ¿Por qué? Porque en la adenda 13 se han señalado nuevos plazos para diferentes actividades que ya están fuera de plazo. Por ejemplo, el cierre financiero, hay un nuevo plazo. La entrega del terreno que falta todavía de las 2 comunidades que le he mencionado, hay un nuevo plazo. Entonces, la condición primigenia para llegar a un buen acuerdo es la firma de la adenda 13 y no tendrían por qué analizar nada los consejeros. Esta adenda ya está revisada y recontra revisada y no deben por qué tener miedo. Una precisión final. ¿Hay espacio para que ambas partes se sienten y lleguen a un entendimiento, cree usted? Sí, porque en este proceso de controversia todavía tienen un espacio para conversar. Yo estoy seguro que hay esa posibilidad, pero tiene que haber una predisposición de los consejeros para que acepten este acuerdo, para que lo acepten y firmen la adenda 13, porque les repito, no habría ninguna conversación si es que no firman la adenda 13. ¿Por qué razón deben firmar la adenda 13? Porque ya han transcurrido 4 años y todavía no se han interesado en conocer en qué consiste la adenda 13. Es cierto que han habido últimamente modificaciones, pero en esencia es lo mismo, el cambio tecnológico, el entubado de los canales abiertos. Se han tejido una serie de especulaciones de aspecto técnico, pero en este momento ya no cabe ninguna discusión. Uno, porque los consejeros no tienen por qué entender el aspecto técnico, ellos se dedican a otra cosa y eso ya deben pensar que se lo dejaron a las entidades quienes se han pronunciado, que es la supervisión especializada, el MEF y Proinversión, incluyendo la Contraloría también. Ingeniero Isaac Martínez, sumamente agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted como siempre, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.